Frío. Un silencio ensordecedor. Un dolor que me taladraba las sienes. Volví en mí tras un gemido ronco. Mis párpados parecían pegados y, cuando al fin logré separarlos, me encontré con una oscuridad absoluta. Lo primero que pensé fue que me había quedado ciego. El pánico me subió a la garganta, pero entonces mis ojos empezaron a distinguir contornos difusos. Un cielo oscuro, tachonado de estrellas como solo se ven lejos de la civilización. Su luz brillante y fría se reflejaba en la nieve a mi alrededor. Nieve. ¿Por qué estoy tirado en la nieve? Intenté levantarme y caí de nuevo al instante, cuando un dolor agudo me atravesó la pierna izquierda. A través de la tela rota del pantalón se veía una herida lacerante, ya cubierta de una costra de sangre congelada. También tenía sangre en las manos, en la cara. Me palpé la cabeza. Una mancha pegajosa sobre la sien, el pelo apelmazado. Y entonces la memoria regresó a retazos, como fragmentos de un espejo roto. El avión, una pequeña Cessna privada. Volábamos. ¿A dónde? A Norilsk. Exacto, una expedición. Yo, Benjamín, nuestro piloto Radmir y la bióloga Tamara. Íbamos a estudiar la población de renos. Algo pasó. Turbulencias. Luego fallo de motor. Radmir gritaba por la radio. Tamara rezaba. La tierra se acercaba demasiado rápido. Giré la cabeza y vi lo que quedaba de nuestro avión. El fuselaje partido por la mitad, las alas, proyectadas a decenas de metros. Una de las hélices se había clavado en el tronco de un enorme alerce, como un cuchillo en mantequilla. ¡Radmir! Mi voz sonó antinaturalmente alta en ese silencio. ¡Tamara! Ninguna respuesta, solo el eco, perdido entre los árboles. Venciendo el dolor, me obligué a ponerme de pie. La nieve crujió bajo mis botas mientras, cojeando, me dirigía hacia los restos de la cabina. Lo primero que vi fue a Radmir. Aún estaba sujeto a su asiento, con la cabeza colgando inerte sobre el pecho. No necesitaba conocimientos de medicina para entender que estaba muerto. Encontré a Tamara a unos 15 pasos del avión. Estaba tumbada de espaldas, mirando al cielo con los ojos perdidos. La nieve a su alrededor estaba teñida de carmesí. Me había quedado solo. Arrodillándome junto al cuerpo de Tamara, le cerré los ojos con mano temblorosa. No éramos particularmente cercanos. Nos habíamos conocido solo 2 días antes del vuelo. Pero ahora estaba muerta, al igual que Radmir, y yo tenía que hacer algo con ese hecho. El aliento salía de mi boca en nubecillas de vapor. El frío se filtraba bajo la chaqueta, haciéndome temblar. ¿Cuántos grados hará ahora? ¿-35? ¿40? Con este tiempo, sin refugio ni fuego, uno muere en cuestión de horas. De vuelta al avión, intenté encender la radio. Muerta, como todo lo demás. Encontré mi teléfono en el bolsillo, la pantalla rota, sin cobertura. Entonces, empecé metódicamente a recoger todo lo que pudiera ser útil para sobrevivir. El botiquín del avión, un mechero en el bolsillo de Radmir, lo siento, amigo. Un cuchillo en mi mochila, un termo con restos de té, una chocolatina, un mapa en la tableta de Tamara, una brújula en mi reloj. Por el mapa, determiné el lugar aproximado del accidente. Deberíamos estar sobrevolando la taiga siberiana oriental, a unos 150 kilómetros del asentamiento más cercano, un pequeño pueblo de leñadores. A Norilsk había el triple de distancia. 150 kilómetros a través de la taiga invernal, con una pierna herida, sin comida, a 40 grados bajo cero. Respiré hondo y el aire frío me quemó los pulmones. Lo primero que debía hacer era encender un fuego y curar la herida. Luego, decidir qué hacer con los cuerpos, y solo entonces pensar en cómo salir de aquí. Mientras recogía ramas para la hoguera, un aullido bajo y prolongado rompió el silencio nocturno. Me quedé paralizado.
Lobos. Y a juzgar por el sonido, no estaban lejos. El aullido se repitió, ahora desde otro lado. Me estaban rodeando. Con redoblado esfuerzo, empecé a recoger ramas. Fuego. Necesito fuego, y lo antes posible. Cuando las primeras llamas empezaron a lamer las ramas secas, al fin me permití examinar la herida de la pierna. Un corte profundo, pero el hueso parecía intacto. La lavé con los restos de té del termo, la desinfecté con el antiséptico del botiquín y la vendé. La pierna dolía, pero podía apoyarla. Tenía que decidir qué hacer con los cuerpos. La tierra está helada, no se puede cavar una tumba. ¿Dejarlos aquí, para los animales salvajes? Esa idea era insoportable. Al final, decidí trasladarlos a los restos del avión y cerrarlo lo mejor posible. Era todo lo que podía hacer. Cuando terminé, volví a la hoguera e intenté evaluar la situación. Si me están buscando, empezarán por la ruta de vuelo prevista. Pero con este tiempo, la búsqueda puede llevar días, incluso semanas. Y yo no tengo ni comida ni un refugio adecuado. Tengo que irme solo. Desplegué el mapa y tracé una ruta aproximada hacia el pueblo más cercano. En línea recta, son 150 kilómetros, pero teniendo en cuenta el relieve, los ríos y la necesidad de evitar zonas intransitables, serán unos 200. A buen ritmo, sin la lesión, serían 10 o 12 días de camino. No tenía comida para 12 días. Tenía una chocolatina. Quitándome la mochila, empecé a hacer inventario. Un cuchillo, una brújula, un mechero, cerillas en un recipiente impermeable, una cantimplora, algunos medicamentos, una cuerda, una linterna frontal con las pilas casi agotadas. No es mucho, pero podría ser peor. Decidí ponerme en marcha al amanecer. Por ahora, lo importante era conservar el calor y las fuerzas. Apoyado contra un árbol junto a la fogata, escudriñaba la oscuridad entre los árboles. Los aullidos de los lobos se oían a veces más cerca, a veces más lejos. Estaban dando vueltas, esperando. Olían la sangre. Eché más ramas al fuego. El fuego es mi única protección. Me llamo Gleb Savitsky, susurré a la oscuridad. Tengo 34 años. Voy a sobrevivir. Tengo que sobrevivir. Pero la taiga me observaba en silencio con miles de ojos invisibles, y en ese silencio me pareció oír una respuesta. Ya veremos. El amanecer llegó de repente. Simplemente, en algún momento entre mis angustiosos duermevelas, el cielo pasó de negro a gris. No recordaba cuándo me había dormido, pero me desperté con frío. La fogata casi se había extinguido. Tenía el cuerpo entumecido y la pierna herida insensible. Al intentar levantarme, casi grito de dolor. Tenía que moverme. Quedarme quieto significaba una muerte segura. Me froté la cara con nieve para despertarme del todo y bebí varios tragos de agua de la cantimplora. Dividí la barra de chocolate en 3 partes. Me comí una y guardé las otras. Tenía que economizar. Antes de irme, registré una vez más los restos del avión. En el compartimento de equipaje encontré una lata de combustible de aviación, casi llena. Trasvasé una parte a un termo vacío. Me serviría para encender el fuego. Entre las pertenencias personales de Tamara, encontré barritas energéticas. Nada menos que 4. Un verdadero tesoro. Dejé una nota en la cabina del avión. Mi nombre, la dirección en la que me dirigía, la fecha. Si el equipo de rescate encontraba los restos, tendrían una oportunidad de encontrarme a mí también. Antes de marcharme, permanecí un minuto frente al avión, despidiéndome mentalmente de Radmir y Tamara. No éramos amigos, pero ahora nos unía un destino común. Simplemente, ellos habían tenido menos suerte. Tras comprobar la brújula, me dirigí hacia el suroeste, en dirección al pueblo. Caminar era difícil. La nieve me llegaba hasta las rodillas y la pierna herida me dolía a cada paso, pero me obligaba a seguir adelante,
concentrándome en el ritmo de la respiración, en el crujido de la nieve bajo mis botas, en cualquier cosa menos en el dolor. La taiga que me rodeaba era majestuosa e intimidante a la vez. Enormes alerces y pinos, cubiertos de nieve, se alzaban como silenciosos guardianes. Entre ellos, interminables montones de nieve, sin tocar por ninguna huella, salvo las mías. Caminé todo el día con breves descansos cada 2 horas. Al anochecer, cuando el sol empezó a inclinarse hacia el horizonte, calculé haber recorrido unos 15 kilómetros. No es tanto como me hubiera gustado, pero teniendo en cuenta las circunstancias, no está mal. Al caer la noche, tenía que prepararme para pasar la noche. Elegí un lugar bajo un abeto con las ramas extendidas, donde la nieve no era tan profunda. Despejé el espacio, recogí leña para la fogata. Con un cuchillo, corté algunas de las ramas inferiores del abeto y construí un refugio primitivo. No era una casa, desde luego, pero me protegía del viento. Encender el fuego me llevó más tiempo del que esperaba. Tenía los dedos entumecidos por el frío, las cerillas se rompían. Por fin, con la ayuda de unas gotas de combustible de aviación, prendió el fuego. Mientras me afanaba con el refugio y el fuego, se hizo completamente de noche. La noche en la taiga llega rápido y sin piedad, como si alguien simplemente apagara la luz. Y con la oscuridad llega el frío, aún más penetrante que durante el día. Me senté junto a la fogata, extendiendo las piernas hacia el fuego, y escuché los sonidos nocturnos de la taiga. El crepitar de las ramas, el ulular de un búho a lo lejos, y de nuevo, el aullido de los lobos, esta vez más cerca que ayer. Seguían mi rastro. Eché más leña al fuego, creando una llama brillante. El fuego es lo único que temen los animales salvajes. Puse al lado una rama gruesa, un arma improvisada, aunque entendía que tenía pocas posibilidades contra una manada de lobos. El cansancio me estaba venciendo. Los ojos se me cerraban a pesar del peligro y el frío. Decidí dormir, pero despertarme cada hora para mantener el fuego. Me acomodé cerca de la fogata, poniendo la mochila bajo la cabeza. Me desperté con mi propio grito. El sueño había sido vívido y realista. Volvía a caer en el avión, pero esta vez era consciente de lo que ocurría. Veía los árboles que se acercaban, sentía el impacto. La fogata casi se había extinguido. Eché ramas febrilmente, avivé las brasas humeantes. La llama se encendió de nuevo a regañadientes. ¿Cuánto tiempo había dormido? A juzgar por la posición de las estrellas, varias horas. Y entonces los vi. Ojos, verdosos, brillantes en la oscuridad. No menos de 10 pares, rodeando mi campamento en semicírculo. Estaban inmóviles, simplemente observando. Lobos. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse del pecho. Me levanté lentamente, agarré la rama y empecé a agitarla, creando un círculo de fuego. ¡Largo de aquí!, grité, sorprendiéndome de lo débil y asustada que sonaba mi voz. Los ojos no se movieron. Simplemente miraban, evaluaban. Les lancé una rama ardiendo. Se oyó un siseo cuando el fuego tocó la nieve, y los ojos desaparecieron, se disolvieron en la oscuridad. Pero sabía que no se habían ido, simplemente se habían retirado. Esperaban. Pasé el resto de la noche sin dormir, manteniendo el fuego y escudriñando la oscuridad. A veces me parecía ver movimiento entre los árboles, oír un rugido silencioso. Pero tal vez fuera solo la imaginación, alimentada por el miedo y el cansancio. Al amanecer estaba agotado física y mentalmente. Tenía los ojos irritados por la falta de sueño y el humo, la pierna herida me palpitaba de dolor. Pero había que seguir adelante. Me comí la mitad de la barra de chocolate que me quedaba y bebí agua. Recogí mis cosas y apagué la fogata pisándola. Miré la brújula y me puse en marcha, tratando de caminar más rápido que ayer. Durante todo el día sentí su presencia. Se mantenían a distancia, pero me seguían.
Veía sus huellas en la nieve, claras pisadas, a veces muy frescas. Estaban dando vueltas, acortando la distancia, esperando un momento de debilidad. Hacia el mediodía, el tiempo empeoró. El cielo se cubrió de nubes y se levantó el viento. La nieve, que hasta ayer me parecía mi enemiga por la dificultad que suponía para moverme, ahora se había convertido en mi aliada. Podía ver la aproximación de los depredadores por las huellas que dejaban en ella. Trataba de caminar por espacios abiertos, evitando la espesura, donde los lobos podían emboscarme. Esto significaba un camino más largo, pero la seguridad valía ese precio. Al atardecer del segundo día, llegué a un pequeño lago congelado. El hielo parecía lo suficientemente fuerte como para soportar mi peso. Decidí cruzarlo. Me ahorraría unos cuantos kilómetros y posiblemente me libraría de la persecución. Caminando con cuidado sobre el hielo, escuchaba cada sonido. El hielo crujía, pero aguantaba. Me movía lentamente hacia el centro del lago cuando los oí. Un aullido, esta vez no solitario, sino un coro entero de voces, como si estuvieran comunicándose entre ellos. Al darme la vuelta, los vi en la orilla, no menos de 12 lobos. Estaban allí, observándome, pero no se atrevían a salir al hielo. Comprendí su plan. Estaban esperando a que llegara a la orilla opuesta. Allí, en el bosque, no tendría un espacio abierto para maniobrar. La decisión llegó al instante. Me quedaría en el hielo por la noche. Aquí, en medio del lago, tendría la ventaja de la visibilidad. Si decidían atacar, vería cómo se acercaban. Eligiendo un lugar aproximadamente en el centro del lago, empecé a prepararme para pasar la noche. No se puede construir un refugio aquí, pero sí se puede encender una fogata. Limpié la nieve hasta llegar al hielo, creando una pequeña plataforma con ramas para que el fuego no derritiera el hielo debajo de mí. La noche a la intemperie fue aún más fría que bajo la protección de los árboles. El viento calaba hasta los huesos, a pesar de la fogata. Me senté, abrazando mis rodillas con los brazos, y miré hacia la orilla, donde periódicamente aparecían y desaparecían las siluetas de los lobos. Estuvieron dando vueltas alrededor del lago toda la noche, como tiburones alrededor de un barco que se hunde. A veces, uno de ellos salía al hielo, daba unos cuantos pasos, pero luego volvía a la manada. No dormí. No podía permitirme ese lujo. Cada media hora echaba ramas a la fogata, me frotaba las manos y los pies para no congelarme. Al amanecer del tercer día se me acabó el agua. Derretí un poco de nieve sobre la fogata, pero no fue suficiente. El hambre y la sed empezaban a hacer mella. A veces veía manchas negras delante de mis ojos, mis pensamientos se volvían confusos. Cuando amaneció, vi que los lobos seguían allí, en la orilla. Estaban esperando, pacientemente, metódicamente. Sabían que tarde o temprano tendría que bajar del lago, y tenían razón, no podía quedarme aquí para siempre. Se me estaban acabando la leña, la comida, las fuerzas. Tenía que pensar en un plan, y rápido. La solución llegó con los primeros rayos del sol. Me di cuenta de que los lobos se habían concentrado en la orilla lejana del lago, la que era mi destino original. Esperaban que siguiera avanzando en la misma dirección. Pero, ¿y si cambiaba de ruta? ¿Volver a la orilla de la que venía y moverme a lo largo del lago para rodearlo y seguir mi camino hacia el pueblo? Esto significaba kilómetros extra, pero me daba la oportunidad de deshacerme de la persecución. Mientras los lobos esperaban en la orilla opuesta, yo tenía una ventaja. Recogiendo mis cosas, me moví con cuidado de vuelta, mirando constantemente a mi alrededor. Varios lobos notaron mi movimiento y empezaron a moverse a lo largo de la orilla, pero la mayor parte de la manada se quedó en su sitio. Al llegar a la orilla, me lancé directamente al bosque y corrí tan rápido como me permitía mi pierna herida. La adrenalina adormecía el dolor, el miedo me daba fuerzas. Corrí en zigzag entre los árboles, salté sobre troncos caídos, me abrí paso a través de los arbustos.
Después de media hora de esa carrera, me quedé sin aliento. Me detuve, apoyándome en un árbol, y escuché. Silencio. Solo mi respiración agitada y los latidos de mi corazón en mis oídos. ¿Lo había logrado? ¿Los había engañado? Continué moviéndome, ahora más lentamente, comprobando la brújula. Tenía que rodear el lago por el norte y volver a tomar la dirección suroeste. Hacia el mediodía llegué a un pequeño arroyo, que no se había congelado gracias a su rápida corriente. Llené mi cantimplora y bebí yo mismo. El agua estaba helada, quemaba mi garganta, pero era lo mejor que había bebido en mi vida. Allí mismo, junto al arroyo, decidí hacer un alto y comer algo. Saqué una de las barras energéticas de Tamara, me comí la mitad. El sabor era dulzón, pero las calorías eran más importantes que el sabor en ese momento. Mientras descansaba, examiné la herida de mi pierna. No había inflamación, pero los bordes de la herida estaban enrojecidos. La lavé con agua del arroyo y me puse un vendaje nuevo del botiquín. Las fuerzas volvían gradualmente. Empecé a evaluar la situación de forma más sensata. 3 días de camino, aproximadamente 45 kilómetros recorridos. Quedaban unos 150 más. Al ritmo actual, esos son otros 10 días de camino. ¿Podré aguantar tanto tiempo? La comida aguantará como mucho 4 o 5 días, incluso racionándola al máximo. Tendré que cazar o pescar. ¿Pero cómo? ¿Con solo un cuchillo? Esas ideas me daban vueltas en la cabeza mientras seguía mi camino a lo largo del arroyo. Siguiendo su curso, tarde o temprano debería llegar a un río más grande, y los ríos a menudo conducen a asentamientos. Al anochecer del tercer día, llegué a un punto donde el arroyo desembocaba en un ancho río, cubierto de hielo. Según el mapa, debía ser el río Olenia, uno de los numerosos afluentes que atraviesan esta parte de la taiga. Si seguía su corriente río abajo, en unos días podría llegar a la carretera que conectaba las zonas de tala. Decidí pasar la noche en la orilla del río. Elegí un lugar bajo un terraplén saliente, donde un entrante natural formaba una especie de techo. Construí una pared de ramas en el lado de Barlovento y encendí una fogata cerca de la salida de este refugio improvisado. Por primera vez en 3 días, me sentía relativamente seguro. No había huellas de lobo cerca, el refugio me protegía del viento y el río me proporcionaba agua. Me permití comerme una barra energética entera e incluso hervir agua para té. Tenía algunas bolsitas en la mochila. La bebida caliente se extendió por mi cuerpo con un calor agradable, provocando somnolencia. Antes de dormir, estuve un buen rato mirando las estrellas, que se filtraban entre las nubes. Parecían tan lejanas como la civilización a la que aspiraba llegar. Pero estaban ahí, como las ciudades con sus luces y su calor. Solo tenía que llegar hasta ellas. Me desperté por el frío. La fogata casi se había apagado, solo unas brasas humeaban en la ceniza. Aún estaba oscuro, pero la grisura del amanecer ya empezaba a disipar la negrura de la noche. Y entonces lo oí. El crujido de ramas muy cerca de mi refugio. Alguien se acercaba, y no era un lobo. Demasiado fuerte, demasiado descuidado. Me quedé petrificado, conteniendo la respiración. Mi mano tanteó el cuchillo. El crujido se repitió, ahora más cerca. Distinguí una respiración pesada. Algo grande. ¿Un oso? Pero se supone que están hibernando en esta época del año. ¿Un alce? Con cuidado, miré fuera del refugio y lo vi. Un enorme alce con cuernos poderosos estaba de pie en la orilla del río, a unos 30 pasos de mí. Había venido a beber, rompiendo el hielo con su pezuña en la orilla. Mi corazón latió más rápido, pero ya no por miedo, sino por excitación. Carne, comida. Una oportunidad de sobrevivir. Pero, ¿cómo matar a un animal tan enorme con un solo cuchillo? Sería un suicidio. El alce levantó la cabeza, olfateó el aire. Me notó. Durante unos segundos nos miramos el uno al otro.
Un hombre y una bestia, dos seres que intentaban sobrevivir en esta tierra hostil. Luego resopló, se dio la vuelta y se alejó tranquilamente hacia el bosque, rompiendo ramas a su paso. Solté el aire. Una parte de mí estaba decepcionada por la oportunidad perdida de conseguir comida, pero la razón me decía que no tenía ninguna posibilidad contra un alce adulto. Tenía que buscar otras fuentes de alimento, quizás caza menor o peces. Al amanecer, continué mi camino río abajo. Caminar sobre el hielo era más fácil que hacerlo por la profunda nieve del bosque, pero también más peligroso. En algunos lugares, el hielo crujía bajo mis pies, haciendo que mi corazón se detuviera por un instante. Hacia el mediodía del cuarto día, vi huellas en la nieve, pequeñas pisadas que conducían a una madriguera bajo las raíces de un gran árbol. Una liebre. Podría poner una trampa. Usando el cuchillo, la cuerda de la mochila y ramas flexibles, construí un lazo primitivo y lo coloqué en el sendero de la liebre. Luego me alejé a una distancia prudencial y esperé. Pasó 1 hora. 2. Nada. Empezaba a perder la esperanza cuando oí un crujido y un chillido. Corriendo hacia la trampa, vi una liebre atrapada en ella, forcejeando. Nunca antes había matado animales, aparte de peces. Pero ahora era una cuestión de supervivencia. Apretando los dientes, hice lo que tenía que hacer. Despellejar la presa fue desagradable, pero necesario. Usé todo lo que pude. La carne para comer, la piel decidí guardarla para forrar los guantes. Encendiendo una fogata, asé trozos de carne en un asador improvisado. El olor a carne asada hizo que mi estómago se contrajera dolorosamente por el hambre. Me obligué a comer despacio, disfrutando de cada bocado. Era la primera comida de verdad en 4 días, y me dio fuerzas y confianza. Podía cazar. Podía encontrar comida. Eso significaba que podía sobrevivir. Envolví los restos de carne en un trozo de tela que arranqué del forro de la chaqueta. Sería mi reserva para el día siguiente. Con renovadas fuerzas, continué mi camino a lo largo del río. El tiempo había mejorado. Salió el sol, el viento amainó. En esos momentos, la taiga no parecía hostil, sino hermosa en su dura belleza. Empecé a notar más signos de vida a mi alrededor. Huellas de varios animales en la nieve, pájaros en los árboles. 2 veces vi ardillas correteando entre las ramas. Una vez vi un zorro, observándome desde una distancia segura. Al anochecer del cuarto día, llegué a un lugar donde el río hacía una curva pronunciada. Aquí, en la parte interior de la curva, el hielo era más delgado debido a la corriente. Decidí no arriesgarme y atravesar el bosque para atajar la curva. Resultó ser un error. El bosque aquí era más denso, con un sotobosque de árboles jóvenes y arbustos. Abrirse paso a través de él era difícil, sobre todo con la pierna herida, que había empezado a doler de nuevo. Cuando empezó a oscurecer, me di cuenta de que me había perdido. El sonido del río ya no llegaba, y los puntos de referencia se habían perdido en la monotonía de los árboles. La brújula indicaba la dirección, pero sin una referencia al terreno, de poco servía. El pánico me subió a la garganta. Perderse en la taiga en invierno era prácticamente una muerte segura. Me obligué a detenerme y respirar hondo. El pánico era el peor consejero. Tenía que pensar racionalmente. Si había estado caminando en dirección suroeste, el río debía estar a mi derecha. Solo tenía que caminar perpendicularmente a mi ruta actual y lo encontraría. Cambié de dirección y me moví hacia el noroeste, escuchando atentamente. Después de media hora de caminar así, oí un leve murmullo de agua. El río. Con alivio, aceleré el paso, pero un nuevo sonido me hizo detenerme en seco. El crujido de la nieve bajo unos pasos pesados, y un rugido bajo y gutural. En el crepúsculo que se espesaba, vi una silueta maciza entre los árboles, demasiado grande para ser un lobo, demasiado baja para ser un alce. Un oso shatun. Un oso que se ha despertado en pleno invierno,
hambriento y agresivo. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos. El oso se irguió sobre sus patas traseras, husmeando. Sin duda había olido mi olor o el olor de la carne en mi mochila. Correr era inútil, me alcanzaría en segundos. ¿Gritar? ¿Agitar los brazos para parecer más grande? Todos los consejos que había oído sobre encuentros con osos se me borraron de la cabeza. Hice lo único que se me ocurrió. Saqué un cuchillo y un encendedor. Prendí fuego a un trozo de tela enrollado en una rama. Una antorcha improvisada estalló en llamas brillantes. El oso se puso a 4 patas, pero no retrocedió. Movía la cabeza de un lado a otro, claramente irritado por el fuego, pero no asustado. Empecé a retroceder lentamente, agitando la antorcha frente a mí. El oso me seguía, manteniendo la distancia, pero sin renunciar a la persecución. Así continuó durante varios minutos, yo retrocediendo, él siguiéndome. Nos acercábamos al río, oía su murmullo cada vez más claro, y entonces tropecé con una raíz oculta bajo la nieve. Caí de espaldas, dejando caer la antorcha. El fuego chisporroteó en la nieve, casi apagándose. El oso emitió un rugido gutural y se abalanzó hacia adelante. Desesperado, agarré la antorcha humeante y la lancé directamente a la cara del animal. Las chispas volaron por el aire y algunas alcanzaron los ojos del oso. Rugió de dolor y sorpresa y se echó hacia atrás. Aproveché el momento y eché a correr hacia el río, sin preocuparme por el camino, rompiendo ramas, hundiéndome en la nieve. Detrás oía un crujido. El oso me perseguía. Al llegar a la orilla del río, sin dudarlo, corrí sobre el hielo. El hielo crujía bajo mis pies, pero aguantaba. El oso llegó a la orilla, se detuvo, rugiendo de furia. Luego pisó el hielo con cautela. Crujido. Otro más fuerte. Y de repente, un crujido ensordecedor. El hielo bajo el oso se rompió, y el enorme cuerpo se desplomó en el agua helada. Intentaba salir, aferrándose con las garras al borde del hielo, pero el hielo seguía rompiéndose bajo su peso. No me quedé a ver cómo terminaba esa lucha. Seguí corriendo sobre el hielo hasta que estuve a una distancia segura. Solo entonces me permití caer de rodillas y recuperar el aliento. El corazón me latía como loco, los pulmones me ardían por el aire helado. Pero estaba vivo. Otra vez. La taiga me había dado otra lección. Podía ser mortalmente peligrosa, pero a veces te proporcionaba los medios para salvarte. Encontré un lugar seguro para pasar la noche en la orilla opuesta del río e hice una fogata. Me temblaban las manos, la adrenalina aún me recorría el cuerpo. Esa noche apenas dormí, escuchando cada sonido. Pero el oso no regresó. Tal vez se ahogó. O, después de salir del agua, se fue a lamerse las heridas. En cualquier caso, tuve suerte. Al amanecer del 5.º día, continué mi camino río abajo, sin arriesgarme a tomar atajos por el bosque. Mejor más largo, pero más seguro. Empezaba a acostumbrarme al ritmo de la taiga. Me levantaba al amanecer, caminaba hasta el atardecer, haciendo breves pausas para descansar y comer. Aprendí a observar las huellas de los animales, a distinguir los lugares seguros y peligrosos para pasar la noche. La taiga seguía siendo hostil, pero yo estaba aprendiendo a vivir según sus reglas. Al 6.º día, noté los primeros signos de presencia humana. Viejas huellas de una moto de nieve en la orilla del río. Hacía tiempo que estaban cubiertas de nieve, pero aún se distinguían. Esto significaba que en algún lugar relativamente cercano podía haber gente, cazadores, pescadores, guardias forestales. La esperanza me dio fuerzas. Caminé más rápido, observando atentamente las orillas en busca de otras huellas de civilización. Al anochecer del 6.º día, vi aquello. Una fina columna de humo que se elevaba sobre los árboles a lo lejos, humo de una fogata o de una estufa. Gente. Eché a correr,
olvidándome del cansancio y del dolor en la pierna. El humo se hacía más claro, y pronto vi la fuente. Una pequeña cabaña de caza en la orilla del río. El corazón me latía con fuerza. 6 días de soledad, frío y miedo, y ahí, por fin, una señal de civilización. Me acerqué a la cabaña y llamé a la puerta con cautela. Silencio. Llamé más fuerte. ¿Hay alguien? Ninguna respuesta. Empujé la puerta. No estaba cerrada. Dentro, la cabaña estaba vacía. Fría. Pero en la estufa aún quedaban brasas. Alguien había estado allí hacía muy poco. ¿Un cazador que había ido a revisar las trampas? ¿Un pescador que había salido a pescar en el hielo? Examiné la cabaña. Una habitación con una estufa, una mesa, 2 bancos y una tarima para dormir. En la pared, una vieja escopeta, pero sin cartuchos. En una esquina, una reserva de leña. En la estantería, varias latas de conserva, un paquete de sal, cerillas. Era más de lo que podía esperar. Un refugio, comida, calor. Encendí la estufa, abrí una lata de carne guisada y comí como es debido por primera vez en 6 días. Una sensación cálida se extendió por todo mi cuerpo. El cansancio me golpeó con un peso plomizo. Antes de tumbarme en la tarima, escribí una nota para el dueño de la cabaña, explicando mi situación, agradeciendo su involuntaria hospitalidad y prometiendo compensarle por las provisiones que había usado. Mientras me dormía en un ambiente cálido y seguro, pensaba en cómo había cambiado mi vida en esa semana. De un habitante de la ciudad que nunca había estado en medio de la nada, me había convertido en una persona capaz de sobrevivir en una de las condiciones más duras del planeta. La taiga me estaba poniendo a prueba, intentando doblegarme, pero yo seguía aquí. Seguía respirando. Seguía caminando. Y ahora tenía una oportunidad real de salir de aquí con vida. Me despertó el crujido de la puerta. Me incorporé bruscamente en la tarima, buscando instintivamente el cuchillo. En el vano de la puerta estaba un hombre, un tipo fornido con un gorro de piel y una chaqueta gruesa, con una escopeta en las manos. Me miraba con sorpresa y recelo. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz ronca. Lentamente retiré la mano del cuchillo y levanté ambas manos, mostrando que no representaba una amenaza. Me llamo Gleb Savitsky. Mi avión se estrelló hace 6 días. Soy el único superviviente. Lo siento por la intrusión. Dejé una nota. El hombre miró hacia la mesa, donde yacía una hoja de papel. Luego volvió a mirarme. Su rostro se suavizó. ¿Un avión, dices? Bajó la escopeta. ¿Aquel pequeño que desapareció de camino a Norilsk? Sí. Sentí un torrente de esperanza. ¿Saben algo de nosotros? Toda la región lo sabe. Los equipos de búsqueda llevan una semana buscándolos. Pensaban que todos habían muerto. Entró en la cabaña, cerró la puerta tras él. Se quitó el gorro, dejando al descubierto un cabello canoso, y se sentó en el banco frente a mí. Radislav, se presentó. He cazado en estos lugares durante 30 años. Le conté mi historia, sobre el accidente, sobre los compañeros que habían muerto, sobre el viaje a través de la taiga, sobre los lobos, el oso, la lucha contra el frío y el hambre. Radislav escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se levantó y echó leña a la estufa. «Has tenido suerte, Urbanita», dijo, sin darse la vuelta. «De 10 personas en tu situación, sobrevive una. Si es que sobrevive alguna». Sacó un termo de la mochila, vertió té humeante en la tapa y me la ofreció. «Bebe. Con arándanos rojos y hojas de grosella negra. Te devolverá las fuerzas». El té era fuerte, dulce, con un regusto ácido a bayas. La mejor bebida de mi vida. «Hasta el poblado hay todavía unos 4 días de camino», continuó Radislav.
Pero tengo una moto de nieve a 1 kilómetro de aquí, en una gran explanada. Mañana te llevaré con la gente. No podía creer mi suerte. Ayer mismo estaba solo en la inmensa taiga, y hoy estoy sentado en una cabaña cálida hablando con un hombre que me llevará a la civilización. Gracias, fue lo único que pude articular. Yo. No sé cómo agradecértelo. Radislav hizo un gesto con la mano. No te preocupes. En mi vida, yo mismo he estado más de una vez en un tris. La taiga no perdona los errores, pero respeta a los que luchan hasta el final. Sacó de la mochila carne seca, pan, un tarro de setas en salmuera. Lo puso todo sobre la mesa. Come. Necesitas fuerzas. Y yo, mientras tanto, voy a examinarte la pierna. Me subí la pernera del pantalón, mostrando la herida. Radislav la examinó detenidamente, luego sacó de su bolsa una pomada y la aplicó en el corte. Se curará, concluyó. Pero en el poblado que te vea el médico. Por si acaso. Pasamos la noche hablando. Radislav me contó sobre la taiga, sobre su vida como cazador, sobre las ocasiones en que tuvo que enfrentarse a los peligros de la naturaleza salvaje. ¿Dices que te estaban siguiendo los lobos?, preguntó cuando mencioné la persecución. Es raro. Normalmente evitan a la gente, a menos que estén muy hambrientos o rabiosos. Siguieron mi rastro durante varios días, respondí, como si esperaran un momento de debilidad. Radislav se rascó la barba pensativo. Hubo un caso aquí, hace unos 5 años. Un cazador de un pueblo vecino se topó con una manada liderada por un lobo inusual, más grande que los demás, con un pelaje casi negro. Los lugareños lo llamaron el amo. Dicen que esta manada se especializa en perseguir presas grandes, las acorrala durante días, y no le tiene miedo a la gente. Vi uno así, recordé. Un lobo negro enorme. Estaba en la orilla cuando yo estaba en el hielo del lago. Radislava sintió. Ese mismo. La leyenda de estos lugares. Muchos cazadores han intentado rastrearlo, pero terminaron siendo su presa. Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar esa historia. Resulta que no me estaba persiguiendo una manada común, sino esa, liderada por el amo. Pero has hecho un buen trabajo, continuó Radislav. Sobreviviste a pesar de todo. No cualquier urbanita habría podido. No me sentía un héroe, más bien, una persona afortunada que siguió su instinto de supervivencia. Tuve suerte, dije. Si no hubiera encontrado tu cabaña. La suerte favorece a los preparados, me interrumpió Radislav. No te rendiste, no entraste en pánico. Hiciste lo que tenías que hacer. Eso no es suerte, es carácter. Sus palabras me reconfortaron más que el fuego de una estufa. Por primera vez en todo este tiempo, sentí orgullo de mí mismo. Nos acostamos temprano, Radislav en el banco junto a la pared, yo en la litera. A pesar del cansancio, tardé mucho en dormirme. Mis pensamientos daban vueltas en torno al inminente regreso a la civilización. ¿Cómo cambiaría mi vida después de esta experiencia? ¿Sería capaz de volver a la existencia de antes en la ciudad, con su ajetreo y sus problemas triviales? Por la mañana, Radislav me despertó al amanecer. Prepárate, citadino. Hace buen tiempo, tenemos que ponernos en marcha antes de que se estropee. Me dio unos guantes cálidos en lugar de mis manoplas desgastadas y un gorro de piel. Toma, en la moto de nieve hará frío. Desayunamos los restos de la comida de ayer y salimos de la cabaña. La mañana era clara y helada. El sol apenas se elevaba sobre el horizonte, tiñendo la nieve de un color rosáceo. Radislav caminaba con paso firme a través del bosque, y yo le seguía. No hablábamos. Estábamos ahorrando el aliento. Después de 1 hora llegamos a un claro grande donde estaba la moto de nieve, cubierta con una lona. Aquí está mi caballito, dijo Radislav, dándole una palmadita cariñosa al asiento de la máquina después de quitar la lona. Viejo, pero fiable. Revisó el motor y le echó combustible de una garrafa. El motor arrancó al tercer intento,
rompiendo el silencio de la taiga con un fuerte rugido. «¡Siéntate detrás! ¡Agárrate fuerte!», gritó Radislav, ahogando el ruido del motor. Me senté detrás de él, abrazándole por la cintura. La moto de nieve salió disparada, levantando una nube de polvo de nieve. Íbamos a toda velocidad por la llanura nevada, entre los árboles, por los lechos helados de los arroyos. El viento me golpeaba la cara, a pesar de las gafas de protección que Radislav me había dado. La velocidad embriagaba después de días de lento avance a pie. Después de 2 horas de esta cabalgata, nos detuvimos para descansar. Radislav apagó el motor, y el silencio repentino aturdió tanto como el ruido del motor. «¿Cómo está tu pierna?», preguntó, sacando un termo con té. «Bien», respondí, aunque en realidad la tenía entumecida por el frío y la postura incómoda. Bebimos té, contemplando el panorama de la taiga que se extendía ante nosotros. Desde una pequeña colina donde nos habíamos detenido, se abría una vista de decenas de kilómetros a la redonda. Un mar infinito de árboles, cortado por cintas plateadas de ríos helados. «Es hermoso», dije. «Sí», respondió Radislav simplemente. «Por eso me gustan estos lugares. Aquí entiendes lo pequeño que es el hombre. Y a la vez, lo fuerte que es, si ha logrado sobrevivir en una región así». Guardamos silencio, terminando el té. De repente, Radislav se tensó, mirando fijamente a lo lejos. «¿Qué pasa?», pregunté. «Humo», respondió. «No debería haber humo allí». Seguí su mirada. En efecto, una columna de humo se elevaba en el horizonte, demasiado grande para una fogata normal. ¿Un incendio? ¿En esta época del año? Lo dudo. Radislav negó con la cabeza. Se parece más a una hoguera de señales. Alguien está en apuros. Recogió rápidamente las cosas y se subió a la moto de nieve. «Vamos a ver». Nos dirigimos a toda velocidad hacia el humo. A medida que nos acercábamos, la columna se hacía más definida. Alguien estaba quemando no solo maleza, sino algo que producía un humo negro y espeso. Finalmente, llegamos a la orilla de un pequeño lago y vimos la fuente del humo. En la orilla opuesta, una moto de nieve ardía en llamas, y 2 figuras humanas se movían nerviosamente a su alrededor. Radislav dirigió nuestra moto de nieve sobre el hielo del lago. Cuando nos acercamos, vi a 2 hombres, uno joven y otro mayor. El joven agitaba los brazos, tratando de apagar las llamas de la máquina en llamas, y el anciano estaba sentado en la nieve, sujetándose la pierna. «¿Qué ha pasado?», gritó Radislav, deteniendo la moto de nieve. «El motor ha explotado», gritó el joven en respuesta. Mi padre y yo volvíamos de pescar, y de repente, ¡bum! Corrí hacia el anciano. Su rostro estaba distorsionado por el dolor. ¿Está herido? La pierna, gimió. Creo que me la he roto al caer. Le subí los pantalones con cuidado. La espinilla parecía doblada de forma antinatural. Definitivamente una fractura. Hay que ponerle una férula, dije, recordando los cursos de primeros auxilios, y llevarlo a un médico. Mientras tanto, Radislav ayudó al joven a apagar definitivamente la moto de nieve, aunque ya quedaba poco de la máquina. ¿Cómo se llama?, le pregunté al anciano mientras preparaba una férula improvisada con ramas. Stepan Yegorovich, respondió entre dientes. Y este es mi hijo, Zahar. Zahar se acercó a nosotros, con la cara llena de hollín y los ojos llenos de preocupación. ¿Cómo está? Fractura, respondí. Necesita atención médica. Radislav se unió a nosotros, mirando la pierna de Stepan Yegorovich con ojo crítico. Hasta el pueblo hay unas 4 horas en moto de nieve, no cabremos los 3, y la carga para la máquina será demasiado grande. ¿Qué podemos hacer? En la voz de Zahar se oía desesperación. Radislav reflexionó un momento y luego dijo: Tengo un plan. Yo llevaré a Stepan Yegorovich al pueblo, allí hay un puesto de enfermería. Y vosotros 2, Gleb, mientras tanto, acampad aquí. Volveré a por vosotros por la mañana.
Puedo ir andando, repliqué. No hace falta que vuelvas a por mí. ¿A través de la taiga? ¿Con una pierna herida? Radislav negó con la cabeza. No. Campamento, hoguera, me esperáis. Es una orden. En su voz había tal seguridad que no quise discutir. Zahar y yo ayudamos a acomodar a Stepan Yegorovich en la moto de nieve detrás de Radislav, asegurando la férula improvisada. «Agárrese fuerte», le dijo Radislav al hombre mayor. «Y tenga paciencia, el camino será accidentado». Luego se dirigió a nosotros. «Recojan más leña, la noche será fría, y no se alejen mucho del campamento». Dicho esto, arrancó la moto de nieve y salió disparado, dejándonos a Zahar y a mí a la orilla del lago. En silencio, seguimos con la mirada a la moto de nieve que se alejaba hasta que desapareció tras los árboles. Entonces, Zahar se giró hacia mí. «Gracias por ayudar con mi padre. Por cierto, me llamo Zahar». «Gleb», respondí, estrechándole la mano que me ofrecía. «Y no hay de qué. Yo mismo me vi en un aprieto hace poco, sé lo que es». Nos pusimos a recoger leña para la fogata. Zahar era un tipo silencioso, de unos 25 años, con el rostro curtido por el viento y manos fuertes. Un habitante típico de estas tierras. ¿Están muy lejos de casa?, pregunté, intentando entablar conversación. «A unos 30 kilómetros», respondió él. «Mi padre conoce un lugar en este lago donde se pesca muy bien lota en invierno. Venimos aquí todos los años». Cuando la fogata prendió bien, nos sentamos cerca, extendiendo las manos hacia el fuego. El día llegaba a su fin, el sol se ocultó tras los árboles y la temperatura comenzó a descender rápidamente. Zahar sacó de la mochila, que había salvado de la moto de nieve en llamas, pescado seco, y compartió conmigo. «Lota», dijo, «ahumada por nosotros mismos». El pescado era duro, salado, pero sabroso. Comimos en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. «¿Y tú cómo llegaste hasta aquí?», preguntó finalmente Zahar. «¿Radislav te encontró en la taiga?». Le conté mi historia. El accidente del avión, los días de soledad en la taiga, el encuentro con Radislav. Zahar escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Tuviste suerte con Radislav», dijo cuando terminé. «Es el mejor cazador de esta zona, y una buena persona». Sí, estuve de acuerdo. Sin él, tardaría mucho en llegar a la civilización, si es que llegaba. «Ahora llegarás», dijo Zahar con seguridad. «Radislav cumple su palabra. Si dijo que volverá, volverá». Echamos más leña al fuego y nos preparamos para pasar la noche, extendiendo los sacos de dormir que Zahar también había salvado de la moto de nieve. «Duerme», me dijo. «Yo haré la primera guardia junto al fuego. Luego te despertaré». No discutí. El cansancio me invadió de repente. Los ojos se me cerraban solos. Lo último que vi antes de quedarme dormido fue la silueta de Zahar contra la fogata y el cielo estrellado sobre la taiga. Me desperté de un sobresalto. Sayar me sacudía por el hombro. Su rostro estaba tenso. «Silencio», susurró. «¿Oyes?». Agudicé el oído. A través del crepitar de la fogata llegaba otro sonido, un rugido suave y el crujido de la nieve bajo pesadas patas. Muchas patas. Lobos. «Nos están rodeando», susurró Zahar. «He contado al menos 8». Me incorporé, escudriñando la oscuridad más allá del círculo iluminado por la fogata. Ojos verdes brillaban y desaparecían entre los árboles. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. «Mantener el fuego encendido», respondió Zahar. «Es nuestra única defensa». Me tendió un rifle, una vieja escopeta de un solo cañón. «Toma, queda una bala, para una emergencia». Tomé el rifle, sintiendo su peso. Nunca antes había disparado, pero ahora ese conocimiento podía salvarnos la vida. «¿Y tú?», pregunté.
Zahar me mostró un cuchillo de caza de hoja larga. Solo esto. El resto se quedó en la moto de nieve. Nos sentamos espalda contra espalda, escudriñando la oscuridad. Los lobos rodeaban nuestro campamento, sin atreverse a acercarse al fuego, pero sin marcharse tampoco. «Están esperando que se apague la fogata», dijo Zahar, «o a que nos debilitemos por el cansancio». «Conozco a esta manada», respondí. «Me han estado persiguiendo durante varios días. Les guía un gran lobo negro». Zahar se giró bruscamente hacia mí. «¿El amo? ¿Has visto al amo?» «Si así le llaman, sí. Un lobo enorme, casi negro, con manchas grises». «Esto pinta mal». Zahar negó con la cabeza. «Esta manada no se rinde. Acoplan a la presa durante días, si es necesario». «¿Qué hacemos entonces?» «Esperar el amanecer. Y rezar para que la leña no se acabe antes. Mantenemos la fogata, echando ramas con cuidado, pero regularmente. Los lobos siguen dando vueltas, acercándose a veces, retrocediendo otras, pero sin desaparecer nunca por completo. El tiempo pasa terriblemente lento. Cada susurro, cada crujido de rama nos hace estremecer y apretar con más fuerza nuestras improvisadas armas. Alrededor de 1 hora antes del amanecer, la hora más oscura de la noche, comienzan a acercarse. Primero uno, luego en parejas. Ojos verdes nos miran fijamente desde la oscuridad. «Se preparan para atacar», susurró Zahar. «La leña se está acabando». Tenía razón. Nuestra reserva de leña estaba llegando a su fin. La fogata no ardía tan brillante como antes. «¿Quizás intentamos disparar?», sugerí. «¿Para asustarlos?» «Un solo disparo no asusta a todos». Zahar negó con la cabeza. «Guarda la bala, todavía la necesitaremos». Y entonces lo vi. Al amo. El enorme lobo salió de detrás de los árboles y se colocó frente a la manada, mirándonos directamente. Su pelaje era realmente casi negro, con canas en el hocico y el pecho. Sus ojos brillaban con una luz amarillo verdosa amenazante. «Ahí está», exhalé. «El amo». Zahar siguió mi mirada y maldijo en voz baja. «Ahora sí que atacarán». Ha dado la señal. Como si confirmando sus palabras, los lobos comenzaron a acercarse a nosotros desde todas las direcciones, estrechando lentamente el círculo. Sus gruñidos se volvieron más fuertes, más seguros. Levanté el rifle, apuntando al amo. Si tenía que morir, me llevaría conmigo a su líder. Y en ese instante, el silencio de la taiga fue destrozado por el rugido de un motor. Un brillante haz de faros cortó la oscuridad del amanecer, y una moto de nieve irrumpió en el claro. «Radislav». Conducía la máquina directamente hacia los lobos, blandiendo una antorcha en una mano y dirigiendo la moto de nieve con la otra. Los lobos se dispersaron, desapareciendo entre los árboles. Solo el amo permaneció en su lugar, mirando la moto de nieve que se acercaba con un odio casi humano. En el último momento, cuando parecía que Radislav estaba a punto de atropellarlo, el lobo negro saltó a un lado y se ocultó en el bosque. La moto de nieve se detuvo junto a nuestra fogata. Radislav saltó de ella, todavía sujetando la antorcha encendida. «¿Estáis vivos?», preguntó, mirándonos a todos. «Gracias a ti, sí», respondió Zahar, bajando el cuchillo con alivio. «Has llegado justo a tiempo». «Prometí volver por la mañana», dijo Radislav simplemente. «Stepan Yegorovich está en el hospital. Estará bien. Ahora empacad. Tenemos que ponernos en marcha antes de que los lobos regresen». Rápidamente recogimos nuestras cosas y apagamos la fogata. Radislav examinó su moto de nieve con mirada crítica. «Con 3 será difícil, pero llegaremos hasta el pueblo. Tú», me señaló, «te sientas en medio. Zahar, atrás». Nos acomodamos en la moto de nieve, que claramente no estaba diseñada para 3 hombres grandes. Pero no había otra opción. Radislav encendió el motor y nos pusimos en marcha.
Miré hacia atrás al claro donde habíamos pasado esa terrible noche. En el borde del bosque estaba él, el amo. Nos miraba alejarnos, sin moverse. No se rendirá, le dije a Radislav. Nos perseguirá. No nos alcanzará, respondió con seguridad. En la moto de nieve somos más rápidos. Y hasta el pueblo solo hay 3 horas de camino. A toda velocidad, atravesamos la taiga nevada, entre los árboles, por los lechos helados de arroyos y ríos. El sol se elevaba sobre el horizonte, tiñendo la nieve con tonos rosados y dorados. Miraba los paisajes que pasaban rápidamente y pensaba que, hacía solo una semana, no podía imaginarme en una situación así. Un citadino, que nunca había estado en un lugar tan remoto, ahora regresaba del corazón de la taiga, después de sobrevivir a un accidente aéreo, una persecución de lobos, un encuentro con un oso. La taiga me había cambiado. Me había mostrado de lo que era capaz. Me había enseñado algo. Y ahora, regresando a la civilización, sabía que ya nunca volvería a ser el mismo. El poblado de Tayozni resultó ser un pequeño conjunto de casas de madera, ubicadas a lo largo de la única calle ancha. Cuando entramos con la moto de nieve, varios lugareños, ocupados en sus quehaceres, se detuvieron y nos miraron con curiosidad. Radislav dirigió la moto de nieve hacia un edificio de 2 pisos con una cruz roja en la puerta, el puesto de socorro local. «Hemos llegado», dijo, parando el motor. «Aquí te revisarán». Mis piernas estaban entumecidas por el largo viaje en una posición incómoda, y cuando intenté levantarme, casi me caigo. Zahar me sujetó del codo. «Cuidado, citadino. Lo que faltaba era que te rompieras el cuello aquí, después de todo lo que has pasado». En su voz se notaba una burla amable, pero también respeto. Dentro del puesto de socorro nos recibió una anciana con bata blanca, la enfermera Anna Petrovna, como la presentó Radislav. Me examinó críticamente de pies a cabeza. «¿Así que eres tú el del avión estrellado?», preguntó, invitándome con un gesto a sentarme en la camilla. «Todo el distrito está patas arriba, os están buscando». «Sí, soy yo», respondí, quitándome la chaqueta. «Solo que los demás no sobrevivieron». Anna Petrovna asintió con comprensión y comenzó a examinar la herida de mi pierna. «Está bien tratada», observó. «¿Lo hiciste tú mismo?» «Sí, tenía un botiquín del avión». «Bien hecho. No hay inflamación, está cicatrizando bien. Ahora la limpiaré con antiséptico y pondré un vendaje en condiciones». Mientras la enfermera se ocupaba de mi pierna, Radislav hablaba por teléfono fijo, el único medio de comunicación del pueblo, según entendí. «Sí, está aquí. Vivo y bien. Relativamente, claro». «No, los demás no sobrevivieron». «¿Coordenadas?» «Ahora se las doy». Dictó las coordenadas aproximadas del lugar del accidente, que yo le había dado. Luego me tendió el auricular. «Habla tú mismo con ellos. Son del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Norilsk». Tomé el auricular, sintiendo una extraña emoción. Por primera vez en una semana, hablaba con el mundo exterior, con la civilización. «¿Hola? ¿Gleb Savitsky?», resonó una voz oficial. «Capitán Dorohov, Ministerio de Situaciones de Emergencia. Me alegro de que esté vivo. ¿Puede confirmar su identidad? Fecha de nacimiento, dirección de casa». Respondí a las preguntas, luego conté brevemente sobre el accidente y dónde estaban los cuerpos de los fallecidos. El capitán me aseguró que un grupo de búsqueda saldría de inmediato para recuperar los cuerpos e inspeccionar el lugar del accidente. «Y mañana por la mañana llegará un helicóptero para vosotros», dijo al final. «El tiempo no lo permite hoy. ¿Podéis quedaros en Tayozni hasta nuestra llegada?» «Sí, claro», respondí, mirando a Radislav, que asintió, confirmando que podía quedarme en su casa. Después de hablar con el Ministerio de Situaciones de Emergencia, sentí un extraño vacío.
como si parte de la tensión que me había mantenido alerta todos estos días se evaporara de golpe, dejando en su lugar cansancio y una especie de melancolía. Ana Petrovna terminó con mi pierna e insistió en un chequeo completo. Para mi sorpresa, aparte de la herida en la pierna y algunos moretones, no encontró ninguna lesión grave. Deshidratación, un leve agotamiento, hipotermia, enumeró. Pero en general, para un hombre que ha sobrevivido a un accidente y a una semana en la taiga, estás en excelente forma. Duro eres, citadino. Esta denominación, citadino, parecía haberse arraigado firmemente entre los lugareños para referirse a mí. Después del examen, Radislav me llevó a su casa, una pequeña pero sólida cabaña de madera en las afueras del pueblo. Dentro, hacía calor gracias a la estufa que, como me explicó el dueño, su vecina mantenía encendida en su ausencia. «Ponte cómodo», dijo, señalando un sofá en la esquina de la habitación. «El baño está allí, si quieres ducharte. Encontrarás ropa limpia». El agua caliente me pareció un lujo increíble después de días pasados en la taiga. Me quedé bajo la ducha, lavando la suciedad, el sudor y la sangre, y sentí cómo, junto con ellos, se iba parte de la tensión vivida. Cuando salí, vestido con la ropa limpia, aunque grande, de Radislav, ya había una cena preparada en la mesa. Un caliente borscht, patatas con carne, encurtidos. Un verdadero festín después de días de existencia semihambrienta. Comimos en silencio. Yo, disfrutando del sabor de la comida normal. Radislav, sumido en sus pensamientos. Finalmente, rompió el silencio. «¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a la ciudad?». Me quedé pensando. Esta pregunta aún no se me había ocurrido. Todos mis pensamientos se habían centrado en la supervivencia, en llegar a la civilización. ¿Y después? No lo sé, respondí con sinceridad. Volveré al trabajo, supongo. Soy ingeniero ambiental. Me dedico a la evaluación del impacto de las instalaciones industriales en el medio ambiente. Precisamente por eso volaba en esta expedición. ¿Vas a contar lo que has vivido?». En la voz de Radislav se escuchaba curiosidad. No estoy seguro. ¿Quién lo creería? Y además, ¿cómo describir con palabras lo que sentí allí, en la taiga? Miedo, soledad, pero también algo más. Algo que no tiene nombre. Radislav asintió con comprensión. La taiga cambia a las personas. A algunos los rompe, a otros los hace más fuertes. A ti, parece, te ha hecho más fuerte. Después de la cena, nos sentamos junto a la estufa, bebiendo té. Afuera comenzaba a nevar. Grandes copos caían lentamente a la luz de una farola. «Tuviste suerte con el tiempo», observó Radislav. «Un par de horas más, y nos habríamos quedado atrapados en la taiga debido a esta nevada». Miraba la nieve a través de la ventana y pensaba en cómo, hacía apenas un día, estaba allí, en la inmensa taiga, solo frente a la naturaleza salvaje. Ahora, en cambio, estoy sentado en una casa cálida, a salvo, y mañana volveré a mi mundo. ¿Pero ha cambiado este mundo? ¿O he cambiado yo? ¿Sabes?, le dije a Radislav. Allí, en la taiga, todo era más claro, más simple. Sobrevive, encuentra comida, mantén el calor. Aquí, en cambio. Aquí todo es más complicado, terminó Radislav por mí. Lo sé, por eso elegí la vida de cazador. La taiga es más honesta que la gente. Nos quedamos en silencio, cada uno pensando en sus cosas. «Pero volverás», dijo Radislav de repente. «A la ciudad, a tu vida anterior. Todos vuelven». «¿Y si no quiero volver?». Esta pregunta me sorprendió a mí mismo. ¿Qué pasa si entendí algo importante allí, en la taiga? Radislav me miró atentamente. «¿Y qué has entendido, citadino?». Me quedé pensando, tratando de poner en palabras esa vaga sensación que me perseguía desde el momento del rescate. Que la vida que llevaba antes era irreal, artificial.
Me preocupaba por cosas que en realidad no tienen importancia. Por la carrera, por el dinero, por lo que piensan los demás. Y allí, en la taiga, todo se reducía a lo más importante, a la vida y a la muerte. Y eso era correcto, honesto. Radislav asintió, como si esperara una respuesta así. Muchos piensan así cuando regresan de la taiga, especialmente después de haber vivido lo que has vivido tú. Pero luego la ciudad te atrapa de nuevo, la comodidad, la seguridad, el ritmo habitual. Y todo vuelve a la normalidad. Pero no para todos, repliqué. Tú elegiste otro camino. Yo nací aquí, respondió Radislav. Para mí, la taiga es mi hogar. Pero para ti siempre será ajena. Una prueba, una aventura, pero no un hogar. No discutí, aunque por dentro sentía desacuerdo. Algo había cambiado en mí durante estos días, algo fundamental. Y no estaba seguro de si podría o querría volver a mi vida anterior. Por la noche soñé con la taiga. Pero no la hostil, que intentaba matarme, sino la tranquila, la majestuosa. Caminaba por un sendero nevado, y a mi alrededor reinaba el silencio. No un silencio muerto, sino vivo, lleno de miles de sonidos inaudibles. Me desperté con los primeros rayos de sol. Radislav ya estaba en pie, preparando el desayuno. El helicóptero llegará en 2 horas, dijo. Tendrás tiempo para comer y prepararte. El desayuno fue sencillo. Huevos revueltos con pan y té. Comimos en silencio, como si ambos entendiéramos que todas las palabras importantes ya habían sido dichas. Después del desayuno, Radislav me dio una chaqueta y un gorro de lana calientes. Mis propias pertenencias estaban demasiado desgastadas después de los días en la taiga. Toma, dijo. Allí, en la ciudad, no los necesitarás, pero que los tengas. Como recuerdo. Acepté el regalo con gratitud. Esta chaqueta era un símbolo, un recordatorio de los días pasados al filo de la vida y la muerte, y de las personas que me ayudaron a sobrevivir. Nos dirigimos a pie a la plataforma de helicópteros, un área despejada a las afueras del poblado. La nevada había cesado, dejando tras de sí una capa fresca de nieve esponjosa. El sol se reflejaba en ella, creando un brillo deslumbrante. Los habitantes del poblado salían de sus casas, mirándome con curiosidad. El hombre que había sobrevivido a un accidente aéreo y a una semana en la taiga. Algunos asentían, otros simplemente observaban. Me sentía extraño bajo sus miradas, no como un héroe, pero tampoco como una persona común y corriente. En la plataforma ya nos esperaban varias personas. Zahar con la mano vendada, al parecer, sí que se había quemado al apagar la moto de nieve. Anna Petrovna y algunos otros lugareños, incluyendo al jefe del poblado, un hombre corpulento con una barba prominente. En nombre de los habitantes de Tayozni, quiero expresarle mis condolencias por la pérdida de sus compañeros. Comenzó el jefe formalmente, estrechándome la mano, y mi admiración por su entereza y valentía. Le di las gracias, sintiéndome incómodo ante tanta atención. No me consideraba un héroe, simplemente una persona que quería sobrevivir, y hacía todo lo posible para lograrlo. A lo lejos se escuchó el ruido de las hélices. Todos giraron la cabeza hacia el horizonte, donde apareció un punto oscuro que rápidamente se transformó en un helicóptero del Ministerio de Situaciones de Emergencia. La aeronave aterrizó, levantando remolinos de polvo de nieve. De ella saltaron varios rescatistas con chaquetas de color naranja brillante y un médico con un maletín. Mientras el médico me examinaba, confirmando el diagnóstico de Anna Petrovna, los rescatistas preguntaban por la ubicación exacta del accidente y los cuerpos de las víctimas. Respondía mecánicamente, sintiendo una extraña desconexión con lo que estaba sucediendo. Finalmente, el jefe del equipo de rescate anunció que estábamos listos para partir. «Es hora de despedirse, citadino», dijo Radislav, extendiéndome la mano. La estreché, sintiendo un nudo en la garganta.
Gracias. Por todo. Vive. Respondió simplemente. Y recuerda lo que te enseñó la taiga. Me despedí de los demás. De Zahar, que me deseó suerte. De Anna Petrovna, que me ordenó severamente que cuidara mi pierna. Del jefe del poblado, que me entregó como recuerdo una figurita de madera de un oso tallada. Cuando ya estaba de pie junto a la escalerilla del helicóptero, Radislav me gritó de repente. «Oye, citadino, si decides volver, ya sabes dónde encontrarme». Asentí, sonriendo. La idea de volver aquí, a la taiga, ya no me parecía tan imposible como antes. El helicóptero despegó, y el poblado de Tayozny comenzó a encogerse, transformándose en un cúmulo de puntos en medio del inmenso mar blanco de la taiga. Miré hacia abajo, intentando distinguir el lugar donde se había estrellado nuestro avión, donde había pasado los días más terribles e importantes de mi vida, pero solo veía la taiga, inmensa, majestuosa, indiferente a los destinos humanos. Estaba aquí mucho antes que nosotros y permanecerá después. Y nosotros somos solo instantes en su eternidad. El regreso a la civilización resultó ser más complicado de lo que esperaba. Norilsk me recibió con ruido, ajetreo e infinidad de preguntas, tanto de funcionarios como de periodistas y médicos. Todos querían saber qué había pasado, cómo había sobrevivido, qué había sentido. Respondía mecánicamente, repitiendo la misma historia una y otra vez, pero por dentro sentía un vacío creciente. Era como si una parte de mí se hubiera quedado allí, en la taiga, y ahora estuviera incompleto, dividido entre dos mundos. El examen médico confirmó el diagnóstico de Anna Petrovna. Aparte de la herida en la pierna, agotamiento y una ligera deshidratación, no tenía ninguna lesión grave. Físicamente me recuperaba rápido, pero psicológicamente. «Tiene usted un estrés postraumático clásico», dijo el psicólogo, con quien me vi obligado a reunirme por insistencia de la empresa. «Es una reacción normal a lo que ha vivido. Necesita tiempo para adaptarse a la vida normal». Pero el problema era que no estaba seguro de querer adaptarme a la vida normal. Ya no me parecía normal. Ni correcta. Una semana después del rescate, regresé a Moscú. Mi apartamento parecía ajeno, demasiado espacioso, demasiado estéril, demasiado artificial. Caminaba por las habitaciones, tocando objetos que antes consideraba importantes, y no sentía nada más que indiferencia. La empresa me ofreció una larga excedencia remunerada para recuperarme. La acepté sin dudarlo, sin saber qué haría con ese tiempo, pero entendiendo que no estaba preparado para volver al trabajo. Los primeros días simplemente dormí. Mucho, durante horas, como si intentara recuperar todas aquellas noches en la taiga, cuando el sueño era un lujo y el despertar una lucha. Luego empecé a caminar, largas caminatas sin rumbo por la ciudad, observando a las personas que se apresuraban a hacer sus cosas. Me parecían extrañas, preocupadas por problemas que ahora consideraba insignificantes. Llegar tarde a una reunión, no conseguir un ascenso, discutir con un amigo por una tontería. Después de días en que cada decisión era una cuestión de vida o muerte, todo esto me parecía nimio. Los amigos intentaban apoyarme, me invitaban a reuniones, me preguntaban por lo que había vivido. Iba, respondía, sonreía, pero sentía una brecha creciente entre nosotros. Ellos no podían entenderlo, y yo no podía explicarlo. Una noche, aproximadamente un mes después de mi regreso, estaba sentado en mi apartamento, mirando las luces de la ciudad por la ventana, y de repente sentí que me asfixiaba. Era como si las paredes se cerraran sobre mí, el aire se volviera denso e irrespirable. Salí corriendo al balcón, aspirando con avidez el frío aire de febrero, y solo entonces pude calmarme. Esa noche volví a soñar con la taiga. Pero no la hostil que recordaba de los primeros días después del rescate, sino una taiga tranquila, majestuosa. Caminaba por una senda nevada, rodeado de un silencio vivo, repleto de miles de sonidos inaudibles.
Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía en el lugar correcto. Al despertar tomé una decisión. Llamé a la empresa y pedí una reunión con la gerencia. Me voy, le dije al director, mirándolo a los ojos. Tengo que hacer algo. Algo importante. No intentó disuadirme, solo me preguntó. ¿Es por el accidente? ¿Por lo que pasó en la taiga? No, respondí. Es por lo que entendí allí. Ese mismo día comencé los preparativos. Compré un billete a Krasnoyarsk, desde donde planeaba llegar a Norilsk, y luego a Tayochny. Empaqué mis cosas, solo lo más necesario. La chaqueta y el gorro de Radislav, que había guardado como un talismán, ocuparon un lugar de honor en la mochila. Mis amigos pensaban que me había vuelto loco. Mis padres estaban horrorizados. El psicólogo hablaba de trauma no resuelto y huida de la realidad. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía claridad y confianza. La víspera de mi partida recibí una llamada inesperada. El número era desconocido, pero reconocí la voz de inmediato. ¿Es Gorodskoy? Soy Radislav. Me sorprendió tanto que no supe qué responder de inmediato. ¿Cómo? ¿Cómo tienes mi número? Me lo dieron tus compañeros del Ministerio de Situaciones de Emergencia, respondió. Escucha atentamente. Vas a volver, ¿verdad? Sí, confirmé. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, dijo simplemente. Muchos quieren volver. No todos deberían. ¿A qué te refieres? La taiga te llama, lo entiendo. Pero piensa bien en lo que buscas. Si simplemente estás huyendo de ti mismo, de tu vida, te encontrará incluso allí. La taiga no resolverá tus problemas. Simplemente creará nuevos. Guardé silencio, asombrado por la precisión con la que describía mis sentimientos. Pero si realmente entendiste algo importante allí, continuó Radislav, si sientes que debes regresar, ven. Te estaré esperando. Dicho esto, colgó, dejándome perplejo. Las palabras de Radislav me hicieron reflexionar. ¿Realmente sé lo que quiero? ¿No estoy huyendo de los problemas en lugar de resolverlos? Pasé toda la noche sin dormir, dándole vueltas, y al amanecer comprendí que debía regresar. No para escapar de mi vida, sino para encontrar su verdadero sentido. Lo que sentí en la taiga no es una ilusión, sino un despertar, y debo seguir ese camino, sin importar a dónde me lleve. El vuelo a Krasnoyarsk, y luego a Norilsk, transcurrió como en una niebla. Estaba absorto en mis pensamientos, en los recuerdos de los días que pasé en la taiga, a la espera del encuentro con el lugar que me había cambiado. Desde Norilsk hasta Tayochny viajé en un autobús de trabajadores por turnos que una vez a la semana llevaba a los empleados a las explotaciones forestales. 4 horas de traqueteo por una carretera nevada, y ahí estaba, el pueblo que había dejado hacía 2 meses. Nada había cambiado. Las mismas casas de madera a lo largo de la única calle, el mismo humo saliendo de las chimeneas, el mismo aire helado que quemaba los pulmones. Pero ahora todo eso no me provocaba miedo o rechazo, sino una extraña sensación de volver a casa. Me dirigí directamente a la casa de Radislav. Llamé a la puerta, con el corazón latiendo como loco. Se abrió la puerta y lo vi a él, el mismo hombre robusto, con canas y una mirada penetrante. Me examinó con una mirada evaluadora. «Así que has vuelto, Gorodskoy», dijo sin sorpresa. «Pasa». Por dentro, la casa era tal como la recordaba, cálida, acogedora en su sencillez. Sobre la mesa había 2 tazas, como si me estuviera esperando. «¿Té?», ofreció Radislav. «Con arándanos rojos y hojas de grosella negra. ¿Te acuerdas?» «Sí», sonreí. «El mejor té de mi vida». Nos sentamos a la mesa y le conté sobre los meses que pasé en la ciudad, sobre la sensación de alienación, sobre la decisión de regresar. Escuchó atentamente,
sin interrumpir, solo asintiendo a veces, como confirmando sus pensamientos. ¿Y qué planeas hacer aquí?, preguntó cuando terminé. ¿En la taiga? ¿En Tayochni? No lo sé, respondí con sinceridad. Tal vez quedarme. Tal vez simplemente entender qué es lo que realmente quiero de la vida. Soy ingeniero ambiental, puedo ser útil aquí. O aprender de ti el oficio de la caza. O simplemente vivir un tiempo donde te sientas vivo, terminó Radislav por mí. Lo entiendo. Se levantó, se acercó a la ventana, mirando la calle nevada. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez pensé, aquí tenemos otro urbano al que la taiga casi mata. Lo llevaré de vuelta con la gente y nunca más volverá por aquí. Pero luego vi algo en tus ojos, algo que veo en los verdaderos taigueros. Comprensión, respeto, no miedo, sino aceptación. Se volvió hacia mí. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites, y ya veremos qué pasa. Así comenzó mi nueva vida. Las primeras semanas simplemente me acostumbré al ritmo del pueblo, lento, pausado, que seguía no los horarios, sino al sol y al clima. Ayudaba a Radislav con las tareas de la casa y conocía a los lugareños. Para mi sorpresa, me aceptaron sin hacer muchas preguntas. Para ellos yo era ese tipo de la ciudad que sobrevivió en la taiga, y eso bastaba para ganarme un cierto respeto. Poco a poco, empecé a acompañar a Radislav en sus expediciones de caza. Al principio, cerca del pueblo, luego cada vez más adentro en la taiga. Me enseñó a leer las huellas en la nieve, a distinguir los sonidos del bosque, a encontrar el camino sin mapa ni brújula, a construir refugios, a encender un fuego con cualquier clima. La taiga no perdona los errores, decía, pero recompensa a quienes aprenden su idioma. Y yo aprendía. Cada día me traía nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Ya no era un indefenso habitante de la ciudad abandonado en la naturaleza salvaje. Me estaba convirtiendo en parte de ella. Un día, aproximadamente 3 meses después de mi regreso, Radislav me propuso una salida especial. «Quiero mostrarte algo», dijo. «Está lejos, tendremos que ir en moto de nieve casi todo el día, pero vale la pena». Salimos al amanecer. La moto de nieve corría a través de la taiga nevada, entre los árboles, por los lechos congelados de los ríos. Yo iba sentado detrás de Radislav, observando cómo pasaban los paisajes, ahora familiares. Al mediodía llegamos a un lugar que reconocí de inmediato, aunque solo lo había visto una vez. El lago donde Zahar y yo pasamos la noche rodeados de lobos, donde Radislav nos había salvado. ¿Te acuerdas?, preguntó, deteniendo la moto de nieve. «¿Cómo olvidarlo?», respondí. Hicimos un alto, encendimos una fogata y calentamos té en un termo. Nos sentamos en silencio, mirando la superficie nevada del lago. «Todavía están aquí», dijo Radislav de repente. «El macho alfa y su manada». Vi sus huellas en el camino. Involuntariamente miré a mi alrededor, como esperando ver ojos verdes en la oscuridad del bosque. Pero era un día claro, y no había señales de lobos. «¿Por qué me trajiste aquí?», pregunté. Radislav miraba pensativo el fuego. «Para que te encuentres con tu miedo, y entiendas que ya no tiene poder sobre ti». Tenía razón. El lugar que antes me causaba terror ahora parecía simplemente otra parte de la taiga, hermosa, severa, pero no hostil. Después del descanso, continuamos el camino. Al atardecer llegamos al destino de nuestro viaje, un pequeño valle entre 2 colinas, donde entre los árboles se veía una cabaña de madera, más grande y sólida que aquella donde había conocido a Radislav. «Mi cabaña de invierno», explicó. «Aquí paso la mayor parte de la temporada de caza. Pocos conocen este lugar». Por dentro, la cabaña resultó ser inesperadamente acogedora, con una estufa, literas, una mesa
e incluso estantes hechos a mano para libros y herramientas. Radislav encendió la estufa rápidamente y pronto el ambiente se llenó de calor. ¿Te gusta?, preguntó, mirándome mientras examinaba su hogar. Mucho, respondí sinceramente. Aquí hay paz. La construí hace 15 años, dijo Radislav, sacando provisiones de su mochila. Después de darme cuenta de que no podía vivir en la ciudad. Incluso en el pueblo a veces me siento agobiado. ¿Y aquí? No terminó la frase, pero lo entendí. Aquí era donde verdaderamente se sentía en casa. Cenamos sentados junto a la estufa, escuchando el viento susurrar en las copas de los árboles. Radislav contaba historias de su vida, encuentros con osos, extravíos en ventiscas, la belleza de la aurora boreal sobre la taiga. «¿Sabes?», dijo de repente. «Yo también fui un hombre de ciudad. Nací en Krasnoyarsk, estudié para ingeniero, trabajé en una fábrica, y luego pasó algo, y me di cuenta de que ya no podía vivir allí. Esperé en silencio a que continuara. Un accidente en la fábrica. Murió gente. Mis amigos, mis compañeros. Yo sobreviví solo porque ese día llegué tarde al turno. Y después, todo perdió sentido. El trabajo, el dinero, la carrera. Me fui a la taiga, pensé que por unas semanas. Me quedé para toda la vida». «¿Y no te arrepientes?», pregunté. «A veces», respondió con franqueza. «Cuando me enfermo y no hay un buen médico cerca. Cuando en invierno hace tanto frío que la leña no basta. Cuando me siento muy solo». Guardó silencio, mirando el fuego. «Pero luego salgo al amanecer, veo cómo el sol sale sobre la taiga, escucho su respiración, y entiendo que no me arrepiento. Este es mi camino. El único posible para mí». Esa noche, tumbado en la litera de la cabaña de Radislav, tardé mucho en dormirme. Su historia me hizo reflexionar sobre mi propio camino. Estaba preparado para una vida así, simple, dura, a veces solitaria, pero auténtica. Por la mañana, Radislav me despertó al amanecer. «Vamos», dijo. «Quiero mostrarte algo más». Salimos de la cabaña. La mañana era clara, gélida. El sol apenas se elevaba sobre el horizonte, tiñendo la nieve de tonos rosados. Radislav me guió por el bosque, cuesta arriba por la ladera de la colina. Caminamos en silencio, ahorrando el aliento. Finalmente, llegamos a la cima, y ante nosotros se abrió una vista que nos dejó sin aliento. La taiga infinita, extendiéndose hasta el horizonte. Las cintas plateadas de los ríos congelados. Las colinas cubiertas de nieve. Y sobre todo esto, un cielo limpio y despejado, en el que el sol se elevaba cada vez más alto, inundando el mundo con una luz dorada. «Mira», dijo Radislav. «Para eso vivo aquí, para momentos como este». Estábamos en la cima de la colina, contemplando aquel majestuoso paisaje, y sentí como algo dentro de mí finalmente encajaba, como si la última pieza del rompecabezas encontrara su lugar. «Me quedo», dije, sin mirar a Radislav. «No sé por cuánto tiempo. Quizá un año, quizá para siempre. Pero tengo que intentar vivir como siento que es correcto». Radislav me puso una mano en el hombro. «Sabía que dirías eso. Desde el momento en que te vi en el umbral de mi casa, la taiga te ha dejado su marca, su cicatriz. Eso no se va». Bajamos de la colina y volvimos a la cabaña de invierno. Durante el desayuno, Radislav me contó su plan. En el poblado hay una casa vacía, vieja, pero sólida. Su dueño murió el invierno pasado y no tiene herederos. Creo que el jefe del poblado estará de acuerdo en vendértela a un precio razonable. Y trabajo encontrarás. Siempre necesitamos gente, especialmente con estudios. Así fue. Al regresar a Tayoshny, compré la casa, pequeña, pero, como dijo Radislav, sólida. Pasé un mes reparándola y acondicionándola. Los lugareños me ayudaron,
algunos con consejos, otros con herramientas, otros simplemente con compañía durante la cena. Encontré trabajo en la administración forestal. Mis conocimientos como ecólogo resultaron ser necesarios. Estudiaba el estado de la taiga, ayudaba a planificar las talas para minimizar el daño a la naturaleza, participaba en las medidas contra incendios. Y en mi tiempo libre, continuaba aprendiendo de Radislav el arte de sobrevivir en la taiga. Ya no por necesidad, sino por el deseo de comprender y sentir esta tierra severa que se había convertido en mi hogar. Han pasado 5 años. Sigo viviendo en Tayoshny. Mi casa se ha vuelto aún más sólida y acogedora. Tengo mi propia moto de nieve, un rifle, incluso una pequeña cabaña de invierno a 30 kilómetros del poblado, que construí con la ayuda de Radislav. A veces regreso a la ciudad, por asuntos, para visitar a mis padres y amigos. Y cada vez siento la misma alienación, la misma sensación de que algo no está bien. Y cuando vuelvo a Tayoshny, a la taiga, siento como si me quitara un peso enorme de encima. Radislav se ha convertido en algo más que un maestro, un amigo, casi un padre. A menudo salimos juntos de caza o simplemente a pasear por la taiga. Dice que he cambiado. Me he fortalecido, me he vuelto más tranquilo, más seguro. Que la taiga me ha aceptado. Y el amo y su manada siguen ahí, en alguna parte. A veces veo sus huellas en la nieve, a veces oigo su aullido en la noche. Pero ahora eso no me causa miedo, solo respeto y una extraña sensación de parentesco. Ambos somos hijos de la taiga, cada uno a su manera. Hace poco volví al lugar del accidente aéreo. De los restos casi no queda nada. El tiempo, la nieve y la taiga han hecho su trabajo. Pero encontré un pequeño trozo de metal con el número de vuelo y me lo llevé conmigo, como recordatorio del camino que me trajo hasta aquí. No sé si me quedaré en la taiga para siempre. La vida me ha enseñado a no hacer planes tan a largo plazo. Pero ahora, sentado junto a la ventana de mi casa, mirando la calle nevada de Tayoshny y escuchando el viento silbar en las copas de los árboles, siento que he encontrado mi lugar, mi camino. La taiga me ha dejado sus cicatrices, en el cuerpo y en el alma. Pero estas cicatrices no son mutilaciones, sino señales de pertenencia. Marcas de un hombre que se ha enfrentado a la naturaleza salvaje cara a cara y no ha retrocedido. Que ha comprendido su lenguaje y ha aprendido a vivir en armonía con ella. Y cada mañana, al salir al porche y respirar el aire helado, agradezco al destino aquel aciago vuelo, el accidente, los días de soledad y miedo, por todas las pruebas que me llevaron a donde debo estar, en casa.